Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración. Vivimos tiempos que se sienten, bueno, acelerados, ¿verdad? Llenos de cambios tecnológicos, sociales, una sensación de que todo es menos estable. La pregunta es, ¿cómo le encontramos sentido a todo esto? ¿Cómo navegamos esta, incertidumbre constante? Hoy nos sumergimos en busca de algunas respuestas, o al menos de un marco para pensar sobre esto. Nuestra guía es un artículo académico bastante reciente de la Peria Peirón, revista de filosofía de la Reddit. Se titula Devenir filosófico transcomplejo, comprensión de la existencia en la sociedad contemporánea. Y lo firma Roselis Rodríguez de la Universidad de Carabobo. Nuestra misión hoy es, digamos, desempacar este concepto de transcomplejidad que propone el artículo. Veremos cómo describe el mundo en que vivimos, qué significa esto para cómo investigamos y entendemos la sociedad, y finalmente qué ofrece la filosofía transcompleja como una brújula en medio de esta aparente vorágine. El punto de partida del texto es audaz. Los modelos que usábamos para entender la complejidad, pues ya no son suficientes. Necesitamos algo más. Así que, bueno, vamos a ver de qué se trata esto. El artículo revisa cómo llegamos a este punto, mencionando un par de momentos clave en la historia del pensamiento y la sociedad. No para darnos una clase de historia, claro, sino para entender las raíces de nuestra situación actual. Primero se remonta a Galileo y la idea de la verdad basada en la evidencia, en lo empírico. El texto, citando a un autor, López, dice que esto unió la investigación con el hacer práctico, impulsó la especialización y eventualmente nos llevó a la revolución industrial, un cambio brutal en cómo trabajábamos y pensábamos. Y luego, mucho más cerca nuestro, el segundo gran quiebre, la llegada de Internet. Esto nos metió de lleno en la era postindustrial, donde la tecnología y la comunicación lo dominan todo, cambiando nuestros estilos de vida de raíz. Aquí se cita a Lyotard para señalar algo fascinante. La verdad misma empieza a verse como algo que construimos con el lenguaje. Las palabras, la información, parecen ganar terreno a lo puramente material. Esto tiene un impacto enorme en cómo creamos y compartimos conocimiento. Exacto. Y esa sociedad que emerge de estos cambios tiene características muy marcadas, según describe el artículo. Por un lado, una inestabilidad fundamental. El cambio ya no es algo que pasa de vez en cuando, es el estado permanente. Por otro, una avalancha de información generándose constantemente, en tiempo real. Es una mutación social que no para. El texto incluso trae a colación el concepto de megaverso, que antes sonaba a pura ciencia ficción. Ajá. Hoy lo vemos relevante. Esos mundos virtuales donde creamos otras versiones de nosotros mismos, de nuestras organizaciones, generando realidades paralelas o, más bien, mezcladas con la física. Lo que se configura es un modelo social donde lo físico y lo virtual están totalmente entrelazados. Ya no son mundos separados. Y en este espacio híbrido, somos cada vez más evaluados por nuestros rastros digitales, por cómo nos comportamos online, por métricas. A este modelo social, ya consolidado y operando, el artículo lo llama sociedad transcompleja. La idea es que va más allá de ser simplemente compleja. Es una complejidad de otro tipo, más fluida, interconectada de maneras nuevas. Entiendo. Hay una perspectiva muy interesante que aporta un autor llamado Zaha. Describe este contexto transcomplejo como uno donde el sistema, sea una persona, una organización, la sociedad, y su entorno están en un flujo constante, acoplándose y desacoplándose. Para sobrevivir, los sistemas, como los seres vivos, necesitan importar energía útil y exportar entropía. Entropía. Como el desorden, ¿no? Exacto. Pensemos en la entropía simplemente como el desorden, el desgaste, los residuos del proceso de vivir y funcionar. Al hacer esto y al interrelacionarse, generan cosas nuevas. Pero y esto es clave. Cada estado es temporal, pasajero. Es un baile continuo. Qué interesante. Y mientras más estados posibles tiene un sistema, mayor es su variedad, lo que le da más capacidad de responder a los cambios, de sobrevivir, y por lo tanto lo vuelve más complejo. O sea que esta realidad transcompleja no es solo complicada, es inherentemente dinámica, incluso caótica a veces, y sobre todo hiperconectada. Todo afecta a todo, constantemente. Se aleja de una visión lineal ordenada y se parece más a una red vibrante, donde si tocas un hilo, todo tiembla y se reconfigura.
Algo así. Precisamente. Y esa conexión no respeta fronteras, por eso se dice que es global. Los problemas y los fenómenos importantes ya no se pueden entender mirando solo desde una disciplina o un país. Claro. Y también es multidimensional. Opera en muchos niveles a la vez, desde lo personal hasta lo planetario, y todos esos niveles están conectados. Hill hablaba de una sociedad planetaria interconectada, donde las culturas, las religiones, la política, todo se influye mutuamente. Y las diferencias locales existen, pero dentro de un horizonte compartido de posibilidades casi infinitas. Entiendo. Y la consecuencia lógica de todo esto es, bueno, es inevitable. Si la sociedad misma cambia de forma tan radical, convirtiéndose en este sistema transcomplejo, las ciencias sociales que intentan estudiarla no pueden seguir igual. Claro. Tiene sentido. Los métodos, las teorías, las herramientas que usábamos necesitan una actualización profunda. Tienen que poder abordar este modelo donde lo tecnológico y lo virtual son centrales, donde las estructuras sociales, como decía Bauman, se vuelven más líquidas, se disuelven rápido, y nuestras acciones dejan huellas tanto en el mundo físico como en el ciberespacio. Las viejas herramientas se quedan cortas. Exactamente, se quedan cortas. Y aquí entramos en el segundo gran eje del artículo. ¿Cómo esta transformación social impacta la investigación? La conclusión central es clara. Necesitamos adaptar la forma en que investigamos en ciencias sociales a esta nueva realidad transcompleja. Ya no sirven las viejas divisiones tajantes entre disciplinas. El texto insiste en la necesidad de enfoques interdisciplinarios. Colaboración entre disciplinas. Eso. Y transdisciplinarios, que van más allá de las disciplinas, buscando una comprensión integrada. Menciona específicamente la idea de integrar métodos que tradicionalmente iban por separado, los llamados ideográficos, que se centran en entender a fondo casos particulares, lo cualitativo. Ajá. Y los nomotéticos, que buscan patrones generales, leyes, lo cuantitativo. Ya no es uno u otro, sino cómo combinarlos inteligentemente. Se habla también de desarrollar nuevas formas de triangulación, usando distintas fuentes y métodos para obtener una imagen más robusta y completa de la realidad. Hace referencia a un trabajo de Torrealba, Pérez y Castillo. Y la tecnología, me imagino, es fundamental en este nuevo escenario de investigación. El artículo habla de tecnociencia, esa fusión cada vez más íntima entre ciencia y tecnología. Supongo que se refiere a usar herramientas tecnológicas para analizar justamente esos rastros digitales que dejamos por todos lados, ¿no? Para poder ver patrones y dinámicas que antes eran invisibles. Sería como desarrollar nuevos sentidos para percibir esta realidad mezclada, física y virtual. Correcto. La tecnología no es solo una herramienta más, ¿eh? Reconfigura lo que podemos saber y cómo podemos saberlo. Y desde esta perspectiva transcompleja, autores como Villegas y Chavino, y luego Villegas solo, enfatizan que la investigación debe basarse en lo que llaman una razón plural. Razón plural. Suena un poco abstracto. Sí, suena abstracto, pero la idea es potente. No basta solo con la lógica pura. Hay que integrar la razón con la intuición, con la imaginación, con la experiencia práctica del investigador. Buscar una visión más completa, más holística. Entiendo. La transcomplejidad no es solo un tema a estudiar. Debe impregnar la forma misma en que diseñamos la investigación, reconociendo que siempre hay múltiples significados, múltiples perspectivas posibles sobre cualquier fenómeno. Claro. Y esto cambia radicalmente cómo se hace la investigación en el día a día. Ya no se trata de seguir una receta fija. Según otros autores que menciona el artículo, como Rodríguez y Villegas y Perdomo, la investigación transcompleja no es un molde rígido. Se va configurando sobre la marcha, adaptándose al problema que se estudia. Se eligen las herramientas teóricas, las ontologías, o sea, las ideas sobre qué tipo de cosas existen y son reales en ese ámbito, y los paradigmas, los marcos de pensamiento, que sean más pertinentes para ese problema en particular. Es clave articular la reflexión filosófica con los métodos concretos de investigación, superando las limitaciones de forma flexible. Es un proceso más orgánico, menos mecánico. Entiendo. Entonces, el papel del investigador o investigadora cambia muchísimo. Ya no es esa figura distante, objetiva, encerrada en su laboratorio o biblioteca.
Ahora se necesitan habilidades súper diversas. Por un lado, claro, rigor teórico y metodológico, pero también saber manejar la incertidumbre como parte natural del proceso, no como un error. Exacto. Poder integrar de verdad enfoques cualitativos y cuantitativos. Y algo crucial, tener la capacidad de reflexionar críticamente sobre el propio trabajo, sobre los propios sesgos y supuestos. Ujú. Fundamental. Pero además se mencionan otras habilidades. Comunicar ideas complejas de forma clara, trabajar en equipo, porque nadie tiene todas las respuestas en este panorama. Ser adaptable, flexible, creativo. Francamente, suenan como las habilidades que necesita cualquiera para navegar la vida y el trabajo en el mundo actual, ¿no? No solo los científicos sociales. Totalmente de acuerdo. Ese es un punto clave. El impacto de pensar transcomplejamente va mucho más allá de la metodología de investigación. Es una invitación a reconfigurar nuestra forma de pensar en general. Hacer esta transición hacia una lógica transcompleja, como la llama el artículo, requiere un compromiso real con la innovación, con cruzar fronteras entre saberes, con estar abiertos a nuevas formas de entender. Es casi una condición necesaria para poder comprender la complejidad en la que vivimos y, sobre todo, para poder actuar en ella de manera informada y, ojalá, más efectiva. Y aquí llegamos al corazón del asunto, a la tercera parte del análisis del artículo, que es donde esto se pone, para mí, realmente interesante. Porque frente a todo este panorama de cambio, interconexión y necesidad de nuevas formas de investigar, emerge lo que el texto llama la filosofía transcompleja. No la presenta como una teoría académica más, sino como una respuesta, una forma innovadora de articular pensamientos que capturan esa multidimensionalidad del mundo y nos ayudan a buscar un entendimiento más profundo, más holístico, especialmente en esta era digital. Lo que propone es, nada menos, que una ruptura con las formas tradicionales de conocer. Hay una cita de ese autor, Sasaña, que me pareció muy potente, casi poética. Dice que en esta reflexión filosófico-científica transcompleja, los referentes que usaba la ciencia moderna tienden a evaporarse. Evaporarse. Es fuerte. Sí, evaporarse. Imaginen eso. Dice que en su lugar surgen relatos, se entrelazan percepciones, pensamientos. Habla de una ciencia en zigzag, que no avanza en línea recta. Habla de la incertidumbre no como un problema a eliminar, sino como un principio. Como la condición misma. Exacto, como la condición misma para conocer. Habla del desorden no como caos destructivo, sino como fuente de nuevos sentidos. Y llama a rescatar la vida, las relaciones humanas, más allá de las apariencias o las mediciones. Es un desafío directo a la idea de un progreso científico ordenado y predecible. Es una imagen muy fuerte, sí. Y otro pensador citado, Nicolescu, complementa esta visión. Define la transcomplejidad como un nuevo paradigma que integra los saberes científicos, humanísticos y espirituales. Eso es ambicioso. Mucho. Fíjate que esto va mucho más allá de cómo hacer investigación. Es un proyecto filosófico con una ambición enorme. Busca reunificar formas de conocimiento que la modernidad separó tajantemente. Al proponer esta convergencia, desafía las fronteras entre disciplinas y entre formas de saber, ciencia, arte, ética, espiritualidad, buscando una comprensión más completa de la realidad y de nuestra propia experiencia como seres humanos. Y mencionabas la ética. Sí, y aquí entra una dimensión ética que el artículo subraya como fundamental. Se recurre a la propuesta de dos biólogos y filósofos chilenos muy influyentes, Maturana y Varela. Ellos hablaban de la necesidad de la construcción de un mundo más justo, sostenible y solidario. Ajá. Lo interesante es que el artículo presenta esto no como una simple regla moral que nos imponemos desde fuera, sino como algo que surge naturalmente de comprender profundamente nuestra interconexión con todo lo demás. Entiendo. Como una consecuencia lógica. Exacto. Si realmente entendemos que somos parte de una red viva y compleja, argumentan, eso exige pensar y actuar de otra manera. Nos obliga a superar las visiones antropocéntricas, las que ponen al ser humano en el centro y como medida de todo, y a reconocer nuestra dependencia radical de todos los sistemas vivos. Nuestra ética, entonces, debería reflejar esa realidad conectada. Tiene sentido. Si todo está conectado, mis acciones tienen consecuencias que van mucho más allá de lo inmediato o lo obvio. Ahora, volviendo a lo metodológico, ¿cómo se traduce esta filosofía en herramientas concretas para investigar?
El artículo menciona algo llamado el arco husserliano transcomplejo, desarrollado por Sanabria y Perdomo. El nombre suena intimidante, lo admito. Pero, ¿qué significa en la práctica? Bueno, simplificándolo bastante, la idea detrás de ese arco es ofrecer una especie de caja de herramientas flexibles para abordar la complejidad. En lugar de aplicar un único método filosófico o científico a todo, propone articular diferentes enfoques según lo que estemos estudiando. Ajá. La clave es priorizar los rasgos y dinámicas que operan dentro de la propia realidad que investigamos. Es decir, no forzar la realidad a encajar en nuestro método preferido, sino dejar que la complejidad del fenómeno nos guíe sobre cuál es la mejor manera de intentar comprenderlo desde su propia lógica interna. Ya veo. Más adaptativo. Exacto. Y los principios que guían todo este paradigma transcomplejo son, en esencia, la interdisciplinariedad, cruzar fronteras entre saberes, el pensamiento sistémico, ver las conexiones, el todo, no solo las partes aisladas, y una actitud fundamentalmente crítica y reflexiva, estar dispuestos a cuestionar los supuestos, incluidos los propios. Conceptos como complejidad misma, emergencia. Esas propiedades nuevas que surgen. Justo, esas propiedades nuevas e inesperadas que surgen de la interacción de las partes de un sistema, que no estaban en las partes individuales. Y autoorganización, la capacidad de algunos sistemas de ordenarse a sí mismos sin un control externo. Se vuelven herramientas analíticas cruciales. Nos ayudan a entender fenómenos que simplemente no se pueden explicar de forma lineal o reduciendo todo a sus componentes básicos. Queda claro entonces que, según este análisis, la filosofía transcompleja no se presenta como la respuesta definitiva y cerrada a todo. Más bien parece un camino, un proceso dinámico de construcción de conocimiento. Exactamente. Es una invitación a ser humildes intelectualmente, a reconocer que nuestro saber siempre será provisional, que nunca lo sabremos todo, a valorar que existen múltiples perspectivas válidas sobre las cosas y a buscar constantemente una comprensión más integral, más conectada. Parece una apuesta fuerte por la flexibilidad, por ver las interconexiones y por la capacidad de adaptarnos como claves para navegar el mundo de hoy. Sí, totalmente. Bueno, hagamos una pausa para recapitular las ideas centrales que nos deja este análisis del artículo. Parece que la filosofía transcompleja no es solo un término académico de moda, es algo más profundo. Un llamado a transformar nuestra manera de ver el mundo y de vernos a nosotros mismos en él. Ajá. Si aceptamos que vivimos en una realidad multidimensional, cambiante, interconectada, entonces tenemos que aceptar también que las respuestas que buscamos no pueden ser simples ni únicas. Deben ser igualmente complejas, adaptativas, creativas. Es como un empujón a cuestionar esas ideas que damos por sentadas sobre cómo funcionan las cosas y abrazar el cambio no como una amenaza, sino como parte de la naturaleza misma de la realidad. Y específicamente en el ámbito de la investigación y el conocimiento, el mensaje es contundente. Necesitamos urgentemente metodologías que no se queden en describir la superficie de los fenómenos, sino que nos ayuden a comprender las relaciones profundas que los constituyen. Entiendo. Ir más allá. Sí, ir más allá. Esto exige una apertura real a nuevas formas de pensar sobre qué es el conocimiento y cómo se produce. Nuevos modelos epistemológicos, dirían los académicos. Modelos que no vean la incertidumbre como un defecto a eliminar a toda costa, sino que la valoren como lo que es, una fuente potencial de aprendizaje, de descubrimiento, de novedad. Ver la incertidumbre como algo enriquecedor. ¡Qué interesante eso! Verla como algo enriquecedor. Entonces, ¿qué significa todo esto para la vida práctica, más allá de la academia? Abrazar esta visión transcompleja, según sugiere el texto, implica aceptar que vivimos en un universo plural, interconectado, que fluye sin parar. Y en un mundo así, las soluciones fáciles, las recetas únicas para todos, rara vez funcionan para los problemas importantes, que suelen ser complejos por naturaleza. Requiere quizás más humildad intelectual, más disposición a escuchar y a ver las cosas desde otros ángulos. Y nos anima, casi nos exige, a desarrollar lo que podríamos llamar una ética de la incertidumbre. Una ética de la incertidumbre. Sí, una ética que no se pueda basar en tener todas las certezas, porque eso ya vimos que es imposible.
En cambio, tendría que basarse en la colaboración, en el respeto profundo por la diversidad de miradas y experiencias, y en esa búsqueda constante y necesariamente compartida de un entendimiento más profundo de esta realidad compleja que todos habitamos. Es una ética para aprender a navegar juntos en aguas que a menudo son turbulentas y desconocidas. Hemos hecho un recorrido intenso hoy. Partimos de cómo se configura esta sociedad que el artículo llama transcompleja. Vimos cómo eso sacude los cimientos de la investigación científica y social, y llegamos a explorar la filosofía transcompleja como un marco emergente, una posible brújula para interpretar nuestro tiempo. La conclusión del artículo resume bien el potencial de esta perspectiva, y creo que vale la pena retomarla. Dice que la filosofía transcompleja nos ofrece herramientas para interpretar los cambios sociales y culturales tan acelerados que estamos viviendo. Ajá. Pero va más allá. También nos invita, y quizás esto sea lo más importante, a repensar nuestra forma fundamental de ser y estar en el mundo. Nos recuerda algo que a veces olvidamos, que la vida no es una colección de cosas separadas, sino un tejido intrincado de relaciones y dinámicas que están siempre transformándose. Nos impulsa a cultivar una sensibilidad a la vez crítica y creativa frente a la complejidad que nos rodea y que de hecho nos constituye. Se presenta entonces no solo como una forma de entender, sino también como un camino ético, para intentar vivir con mayor autenticidad y sentido, precisamente en medio de esa incertidumbre que parece ser la única certeza. ¡Qué potente cierre! Y para que la reflexión no termine aquí, dejamos una pregunta abierta, algo para darle vueltas. Si aceptamos esta visión de una realidad interconectada, cambiante, a veces caótica que nos describe la transcomplejidad, ¿qué suposición fundamental que tenemos sobre cómo funciona el mundo, quizás una muy arraigada en nuestro trabajo, en nuestras relaciones o en nuestra vida diaria, podría necesitar que la revisemos, que la pongamos en duda,